Buenos días, profesora y compañeros en general. El día de hoy, mi grupo y yo les vamos a exponer sobre las técnicas de traducción. El grupo está conformado por Gustavo Filio, Marcelo Reyes y quien les habla, Atiemi Gida. Bien, es sabido que la traducción cumple un papel muy importante en el mundo y con el paso del tiempo se ha consolidado más, al punto de estar presente en lo que se conoce hoy en día como un mundo globalizado. Se le encuentra en trabajos, propagandas, películas, canciones, libros o investigaciones que son compartidas y traducidas para poder así hacer el traspaso de información. Incluso con todo lo anteriormente mencionado y dándonos cuenta del gran impacto de la traducción en esta época, existe mucha gente que no entiende la importancia de la traducción al día de hoy, e incluso gente que ni conoce de la existencia de esta carrera o no la toman en serio. Por esta razón, este trabajo se centrará en explicar las diversas técnicas de traducción que existen, además de conceptos básicos sobre la traducción como tal, y variadas definiciones dadas por diferentes personalidades. Todo esto es con el fin de que los presentes puedan tener, después de ver esta presentación, una mejor comprensión del trabajo traductor, mayor conocimiento respecto a las técnicas de traducción y también mayor consideración por el trabajo de los profesionales de la traducción. Le paso la posta a mi compañero Gustavo para que les pueda hablar sobre la definición de la traducción. Bueno, yo les voy a hablar sobre las definiciones de traducción. La definición más general es, según la RAE, el expresar en una lengua lo que se ha escrito o expresado en otra anteriormente. Este significado puede ser suficiente para un público casual o para gente que es ajena a la carrera. Sin embargo, para un traductor profesional o para estudiantes de dicha profesión, carece mucho de los procesos y técnicas utilizados en un proceso traductor real. Es por eso que ahora les daremos nuestra definición de traducción como estudiantes. La traducción es básicamente el transmitir un mensaje de una lengua a otra utilizando equivalentes idiomáticos y culturales, además teniendo en cuenta el contexto y la intención original del autor. Pero eso no es tan simple como decir traducir de un idioma a otro, ya que la importancia de la traducción profesional parte de la diferencia que éste tiene con una traducción automática, ya que un traductor profesional tiene conocimiento sobre traducción y traductología, sabe de técnicas de traducción, conoce estrategias y métodos y además tiene criterio para solucionar los problemas traductológicos que se puede encontrar. Caso contrario a un traductor automático, que solo traduce en base a la memoria que tiene y que realiza unas traducciones en muchas veces incoherentes. Además, el trabajo que realizan los profesionales conlleva investigar acerca del público objetivo, su sensibilidad tanto como la de su cultura, y busca también las mejores formas de que el texto meta sea comprensible y que el lector pueda reaccionar de la manera en que el autor original desea. Además, es importante mencionar que muchos traductores de renombre propusieron sus propias definiciones, dando un significado más profundo y completo. Por ejemplo, Hurtado en 2001. La traducción es una habilidad, un saber que consiste en saber recorrer el proceso traductor, sabiendo resolver los problemas de traducción que se plantea en cada caso. La traducción, más que un saber, es un saber hacer. Nida, en 1959. La traducción es una operación mediante la cual se produce en la lengua del receptor el equivalente natural más próximo del mensaje de la lengua fuente, atendiendo en primer lugar al significado y en segundo lugar al estilo. Hattie B. Mason, en 1997. La traducción es un acto de comunicación que pretende retransmitir a través de las fronteras lingüísticas y culturales otro acto de comunicación que puede haber sido creado con diferentes objetivos o para diferentes lectores u oyentes. Gracias y ahora doy pase a mi compañero Marcelo. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Bueno, buenos días, profesores y compañeros. Como podrán ver ustedes en la pantalla, ahora me toca hablarles cómo la traducción y la comunicación comparten similitudes.
cómo la comunicación puede influenciar la traducción, cómo las 6 partes del acto comunicativo que vemos en la pantalla también se presentan en la traducción, ya que como mencionó mi compañero Gustavo hace un momento, la traducción no solamente es llevar un texto o palabras de un idioma a otro, sino es mucho más que eso. Se tiene que entender el texto como tal, bueno, el texto como tal, y saber llevar, tener la misma idea y el mismo matiz al texto meta. Antes de explicar cómo la comunicación influye en la traducción, primero hay que entender las partes de la comunicación, o entender la comunicación como tal. La comunicación el acto comunicativo se puede dar en cualquier ámbito, se puede dar de manera informal o de manera casual en el hogar, en un restaurante, en una bodega, de cualquier forma, entre 2 personas hablando, de 2 a más, o se puede dar también en un ámbito más formal, por ejemplo, hablando, haciendo entrevistas o incluso interpretando, porque también acuérdense que el intérprete es alguien que debe llevar el mensaje a otras personas de manera oral. Entonces, sin nada más que indicar, las 6 partes de la comunicación vendrían a ser en este caso el emisor, que es la persona que da el mensaje. Por ejemplo, un mensaje puede ser hola, la palabra hola, es una persona que está dando un mensaje que es hola. Siguiendo estamos con el canal. El canal es el medio por el cual el mensaje va a transmitirse. Puede ser intangible o puede ser físico. Puede ser físico, por ejemplo, puede ser una hoja o puede ser el servicio postal que escribimos una carta y se lo mandamos a otro lado. O puede ser intangible, por ejemplo, si hablamos, la palabra hola tiene que viajar por ondas sonoras, y esas ondas sonoras tienen que viajar con ayuda del aire. No pueden viajar de manera, si no existe el aire, no podrían viajar. Entonces, en este caso, cuando yo digo la palabra hola, el canal vendría a ser el aire. Siguiendo, tenemos al código. El código es el conjunto de reglas y símbolos que deben seguir 2 personas que deben compartir 2 personas para que exista una comunicación. Sin este entendimiento mutuo del código, no existe comunicación. Entonces es importante que las 2 personas manejen el mismo código para que exista el acto comunicativo. Tenemos también el contexto. El contexto puede o no influenciar una conversación o un acto comunicativo. Por ejemplo, puedo estar yo en el patio de mi casa hablando sobre videojuegos o comida, o puedo estar en un restaurante hablando sobre gastronomía y los platillos que vamos a comer en el restaurante. El receptor es la persona que recibe el mensaje, es lo que dice el emisor, la persona lo recibe. Y el mensaje, pues, es la información que el emisor envía y el receptor recibe, valga la redundancia. Entonces, habiendo explicado lo que es las 6 partes del acto comunicativo, ahora se explicará cómo es que tienen relación con la traducción. Por ejemplo, el autor, en este caso, podría ser el emisor. Cuando un traductor va a hacer un trabajo, tiene que conocer el trabajo previo, el background del autor, en este caso. Si suele usar muchas dupletas, si el texto es escrito, si suele usar ciertas expresiones idiomáticas, el registro que usa, si es formal o no, etc. Entonces, en este caso, el autor vendría a ser la persona que da. Puede ser un autor de una novela, o puede ser el director de una película, o alguien que simplemente escribió un texto en línea y a un traductor se le está pagando por traducir ese texto. El canal, en este caso, podrían ser, como vemos en la pantalla, podrían ser los libros o una televisión. Va a depender mucho del material original. Si se tiene un libro, es muy probable que también se tenga que traducir de la misma forma un libro. Y si se tiene una película, se va a tener que usar una traducción audiovisual, cosa que hablaremos después, para poder llevar la misma película, pero en idiomas diferentes. Por ejemplo, la película es en inglés, porque bueno, la mayoría de las películas son en inglés. Se tendría que llevar la película en un idioma español latino o español castellano. El canal, en algunas ocasiones, como mencioné, va a ser el mismo del material original. En otros casos, el autor deseará hacer una adaptación y llevar el material origen al texto meta, pero de un canal diferente. Por ejemplo, está la conocida saga de libros de Harry Potter, que empezaron siendo libros, pero actualmente son películas. O bueno, incluso también en el mismo idioma. Se crearon los libros por J.K. Rowling en inglés, pero se llevaron a películas. Luego tenemos lo que es el código. En este caso, el traductor debe conocer el código de ambos, debe dominar ambos idiomas, en tanto el idioma
el idioma origen como el idioma meta. Debe conocer a fondo y también para poder decodificar los sentidos, poder encontrar las palabras, las expresiones que puede encontrar en el texto y saber tratar con ellas para obtener una traducción adecuada. El contexto aquí es muy importante, porque se ha repetido muchas veces que no puede existir traducción sin contexto. La traducción depende mucho de ello. Si es una traducción muy técnica o una con alta carga de términos, entonces en ese caso sí debe tener un contexto. Si es oraciones o palabras simples, en algunos casos no. Pero tener un contexto es importante para poder conocer la sociedad, tener referencias socioculturales sobre el lugar a donde vamos a traducir. Por ejemplo, si voy a traducir a un texto sobre un tema en Perú, tengo que conocer las referencias socioculturales, cómo viven esas personas, la realidad que enfrenta el país y los hábitos de las personas. Tengo que conocer las expresiones y muchas cosas más. De igual forma funciona lo que es el receptor. En este caso es el público meta, el público al cual va dirigido. Si voy a traducir un texto al español, es importante que pueda, bueno, no solo al español, sino a cualquier idioma, es importante que pueda conocer el público al que va dirigido. Si voy a traducir un libro de adultos a uno que se está suavizando, a un texto de adolescentes o niños, tengo que saber cómo reaccionar un niño, el registro, las palabras. A veces es probable que el texto origen use palabras soeces y es trabajo del traductor cambiar ese registro y suavizar las palabras o conocer, como dije hace un momento en el tema de contexto, conocer los hábitos de las personas, qué cosas suelen hacer, cómo son las personas y pues normalmente qué suelen hacer. Y mensaje, en el caso del texto meta, es una de las partes más importantes, porque aquí el traductor debe hacer una revisión general de todo lo que ha traducido y revisar los errores que puede tener, si es que los hay. Por ejemplo, signos de puntuación, pueden haber problemas gramaticales, morfológicos, orden de palabras, etc. Entonces es importante hacer una revisión general para evitar malentendidos, contrasentidos y evitar polémica. Sin nada más que indicar, ahora doy pase a mi compañera Akemi, que les va a hablar sobre los procesos de comunicación. Muchas gracias. Bien, ahora les voy a hablar sobre el proceso de traducción. Este proceso consiste básicamente en comprender y entender el significado de un texto, redactado en una lengua origen y trasladarlo a una lengua de destino, conservando el mismo significado. Esto puede llegar a parecer una actividad bastante sencilla. Sin embargo, durante este proceso de traducción se experimentan diversos retos que hay que saber afrontar con el fin de obtener productos de traducción satisfactorios. Según Amparo Hurtado, el proceso de traducción se refiere a los aspectos que rodean el acto comunicativo, es decir, la traducción, y de este modo se exponen los actantes que intervienen. En esta definición cabe recalcar que los actantes mencionados anteriormente son el emisor del texto origen y el receptor de la traducción al texto meta. Eugene Nida identifica el proceso traductor en 3 fases. Como se puede ver en la imagen, primero está el análisis del texto, la transferencia y síntesis. El proceso de traducción de Nida comienza con la fase de análisis del texto en la lengua origen. En esta fase, la capacidad lingüística del profesional de la traducción para interpretar y comprender de manera correcta el texto en la lengua de origen es sumamente necesaria, junto con los conocimientos sobre el tema que van a apoyar al trabajo. La segunda fase, que es la de transferir, consiste en, valga la redundancia, transferir el mensaje al texto de la lengua de destino. Para ello se deben utilizar fuentes de apoyo pertinentes, tales como diccionarios, glosarios y cualquier tipo de material que pueda ayudar. La capacidad de elegir
Un equivalente apropiado en el texto origen es imprescindible para poder garantizar que el mensaje se presente correctamente en el texto meta. Uno de los retos que pueden aparecer en esta fase es la falta de equivalentes en el texto meta. Por ejemplo, si se está traduciendo un texto del inglés al español, puede resultar un tanto difícil encontrar un equivalente correcto en el texto origen para determinado término cultural, digámoslo así. En este caso, se puede utilizar más de una palabra para compensar los componentes de un significado que no están cubiertos por una sola palabra. Hay una serie de técnicas de traducción que pueden aplicarse, las cuales vamos a estar mencionando y explicando más adelante. La tercera fase es el proceso de reestructuración. Cada lengua tiene su propio sistema y los cambios en la traducción son inevitables. Esto es aceptable siempre y cuando el significado o el mensaje en el texto origen se traslade o se interprete de manera correcta en el texto meta. También se puede considerar esta etapa como una etapa de edición que implica la toma de decisiones. Se tendrá que decidir qué equivalente usar, qué estrategia es la mejor y cuál aplicar. Si hacer de repente una traducción fiel, como en la traducción jurídica, o producir una traducción dinámica, como en la traducción de una obra literaria, donde se busca transmitir el mismo mensaje y dejar de lado la literalidad. Además de tener que ser lingüísticamente capaces de comprender tanto la lengua de partida como la lengua de llegada. Se debe ser consciente del contexto pragmático y tratar de minimizar la aparición de errores gramaticales. Por ejemplo, al traducir un texto del inglés al español, como se había mencionado antes, se debe saber del uso correcto de los tiempos verbales, de los artículos, preposiciones, conjugaciones de los verbos, entre otros. Ok, ahora seguimos con lo que es el modelo interpretativo de la ESIP. Esta teoría interpretativa incide en que es el análisis de los procesos cognitivos del traductor lo que permite conocer el funcionamiento en sí de la traducción y no la descripción y comparación de lenguas. Se considera que el proceso de traducción es un proceso comunicativo relacionado con los procesos de comprensión y de expresión. A diferencia de otros modelos como el de Nida, que solamente describen dos fases, este modelo presenta tres. El primero es la comprensión del sentido, la desverbalización y la reformulación, como lo pueden ver en la imagen que está proyectada. En la primera fase, que es la de comprensión del sentido, las autoras Seleskovich y Lederer mantienen que no solamente basta con el conocimiento lingüístico que puede tener el traductor, sino que es necesario incorporar otra suma de conocimientos, como los complementos cognitivos, que abarcan el bagaje cultural y el contexto cognitivo. Esta primera fase consta de realizar la lectura del texto y se logra la comprensión de este cuando a los signos lingüísticos que estamos viendo se le agregan los conocimientos extralingüísticos que cada traductor tiene. Por otra parte, la fase 2, que es la de la desverbalización, el traductor debe aislar conceptos lingüísticos de lo que está leyendo o escuchando. Esto con el fin de entender y quedarse solo con el sentido del mensaje. Algo que en realidad nos pasa a menudo en nuestra vida cotidiana, ya que cuando uno expresa alguna idea o se escucha alguna conversación, no siempre uno retiene las mismas palabras o dice y repite lo mismo que a uno le dijeron, sino que uno recuerda el sentido de lo que se quiso decir y lo que logró entender.
Eso mismo es lo que se busca en esta etapa. La fase 3, la reformulación, es la última fase, y aquí el traductor, después de haber entendido el sentido de lo que ha leído, de lo que ha escuchado, debe ser capaz de transmitirlo o reexpresarlo utilizando su sentido común y también su lógica, ¿no? Para poder llevar este mensaje a la lengua meta. Debe elegir qué recurso expresivo es el más acertado según lo que el autor quiso decir o transmitir y poder plasmarlo en la lengua de llegada. Aquí también intervienen los equivalentes culturales, el tratar de explicar terminología que no tiene un significado exacto en la lengua de llegada, entre otros varios. Y bien, para terminar, voy a explicar un poco de cómo es en sí el proceso de la traducción como acción. Esto empieza con el encargo de traducción que te hace el cliente, ¿no? Después, entre el cliente y el traductor, hay de repente un intermediario, que es la persona a la que le puedes consultar sobre contexto, sobre de repente terminología, algunas dudas que pueda tener el traductor. Esa es la labor del posible intermediario, y si no hay un intermediario, se hace directamente con el cliente, ¿no? Después de que el traductor tiene el texto, empieza su análisis en el texto de origen, ¿verdad? Tiene que sacar ideas principales, ideas secundarias, intenciones del autor, expectativas, por qué el autor escribió tal texto, con qué finalidad, en qué lugar, en qué momento, qué género textual tiene, ver el registro, las estructuras, etcétera, etcétera, etcétera. Y es ahí donde el traductor también identifica los problemas de traducción que puedan aparecer, ¿no? Todo eso lo puede ir apuntando para de repente más adelante buscar terminología, realizar un glosario, etcétera. Después de este paso viene la documentación, ¿no? Como dije, después de haber buscado toda la información que el traductor necesite, empieza ya a solucionar sus problemas de traducción con toda la información que él ya ha buscado, con diccionarios, con significados y todo ello. También se debe apoyar el traductor en lo que son textos paralelos, obras, enciclopedias, algunas bases de datos, entre otros. Después de haber realizado todo esto, empieza ya a traducir. Y esto es en realidad un primer borrador, ¿no?, del texto meta. Se tiene ahí en cuenta ya las técnicas de traducción, el traductor ya hace su trabajo y luego es recomendable que aparte un poco el texto para que pueda despejar la mente y después volver a revisarlo para tener una versión definitiva del texto meta. Una vez que el traductor ya está seguro de que su traducción está correcta, pasa a una revisión. Más que nada para ver ya temas de lingüística, pero en la lengua de llegada, ¿no? Ya no en la lengua de origen. Eso es todo por mi parte. Ahora le voy a pasar la posta nuevamente a mi compañero Gustavo para que les explique sobre las técnicas de traducción. Ahora les hablaré sobre las técnicas de traducción, que es el tema principal de este proyecto. La traducción requiere un gran número de técnicas que manejan los traductores profesionales. Amparo Hurtado dice que las técnicas de traducción permiten identificar, clasificar y denominar los equivalentes elegidos por el traductor para microunidades textuales, así como obtener datos concretos sobre la opción metodológica utilizada, pero, evidentemente, no bastan por sí solas como instrumento de análisis. La primera técnica que tenemos es la adaptación. Se reemplaza un elemento cultural por otro propio de la cultura receptora. Por ejemplo, en inglés, "We are having a baseball match tonight", a "tendremos un partido de fútbol esta noche" en español. Esto es porque el béisbol no es muy conocido
para el público hispanohablante. 2. Ampliación lingüística. Se añaden elementos lingüísticos. Es un recurso que suele ser especialmente utilizado en interpretación consecutiva y doblaje, y este se opone a la técnica de comprensión lingüística. Por ejemplo, en inglés, no way, I would never do that. Al español, de ninguna manera, yo nunca haría eso. Podemos ver que se amplía la información y las palabras en español, pero se mantiene en la misma intención. Amplificación. Se introducen precisiones no formuladas en el texto original, informaciones, paráfrasis explicativas, notas de traductor, etc. Y esto se opone a la edición. Por un ejemplo, de un texto árabe, Ramadán, al español, Ramadán, mes del ayuno para los musulmanes. Esto es porque el público hispanohablante probablemente no conozca Ramadán, así que estamos amplificando la información y agregando información para que éste pueda entenderlo de una mejor manera. 4. El calco. Se traduce literalmente una palabra o sintagma extranjero. Puede ser léxico y o estructural. Por ejemplo, el inglés. Are you going to Claudia's party this weekend? Al español. ¿Vas a ir a la fiesta de Claudia este fin de semana? Podemos ver que weekend y fin de semana es una traducción literal. 5. Compensación. Se introduce en otro lugar del texto traducido un elemento de información que no se ha podido reflejar en el mismo lugar en que aparece situado en el texto original. Por ejemplo, del inglés. Painfully emblematic too is experience, al español. También es dolorosamente emblemática la experiencia. Podemos ver que el to, en este caso, de un puesto medio en el texto original, pasa a ser la primera palabra en el texto traducido. 6. Comprensión lingüística. Se sintetizan elementos lingüísticos y es un recurso utilizado mayormente en interpretación simultánea y subtitulación. Este se opone a la amplificación lingüística. Por ejemplo, del inglés, yes, so what, al español, y. Podemos ver que se acorta las palabras, pero la intención se mantiene. Creación discursiva. Se establece una equivalencia efímera, totalmente imprevisible fuera del contexto. Por ejemplo, de la película del inglés Rumblefish al español La ley de la calle. Podemos ver que esta traducción no tiene nada de similitud y simplemente es utilizada para el contexto del cine, y esto hace que las personas hispanohablantes tengan un mayor interés por esta película. 8. Descripción. Se reemplaza un término o expresión por la descripción de su forma y o función. Por ejemplo, del italiano panettone al español bizcocho tradicional que se come en Nochevieja en Italia. Reemplazamos este término por su propia descripción. 9. Elisión. No se formulan elementos de información presentes en el texto original, y este se opone a la amplificación. Por ejemplo, del texto árabe, Ramadán, al español, mes del ayuno. Se omite totalmente el término y se utiliza una explicación muy breve. 10. Equivalente acuñado. Se utiliza un término o expresión reconocida por el diccionario o uso lingüístico como equivalente en la lengua meta. Por ejemplo, la expresión inglesa "They are as like as two peas" al español se parecen como dos gotas de agua. Podemos ver que la traducción no es literal, pero se utiliza un equivalente de la expresión al español, que mantiene la misma intención. 11. Generalización. Se utiliza un término más general o neutro. Por ejemplo, términos franceses, guichet, fenêtre y devanture, al español, ventana, que es la idea más general de los tres términos utilizados en francés. 12. Particularización. Se utiliza un término más preciso o concreto, y este se opone a la generalización. Por ejemplo, del término inglés window al francés guichet. 13. Sustitución. Se cambian elementos lingüísticos y paralingüísticos, por ejemplo, entonación, gestos o viceversa. Del gesto árabe, que es llevarse la mano al corazón, al español, gracias. Podemos ver que estamos traduciendo un gesto que en la cultura árabe significa gracias, y eso lo utilizamos como traducción para el español. Préstamo. Se integra una palabra o expresión de otra lengua tal cual.
puede ser puro o naturalizado. Por ejemplo, las palabras inglesas software, hardware y vedette al español utilizado también como se escribe en inglés, software, hardware y vedette. 15. Modulación. Se efectúa un cambio de punto de vista, de enfoque o de categoría de pensamiento en relación con la formulación del texto original. Y esta puede ser léxica o estructural. Por ejemplo, del inglés don't get excited al español tranquilízate, que se cambia a un enfoque más imperativo. 16. Traducción literal. Se traduce palabra por palabra un síntoma o expresión. Por ejemplo, de la expresión inglesa que vimos anteriormente, they are as like as two peas, al español se parecen como dos guisantes, que sería la traducción totalmente literal de esa expresión. 17. Transposición. Se cambia la categoría gramatical. Por ejemplo, he will soon be back, a no tardará en venir. 18. Variación. Se cambian elementos lingüísticos o paralingüísticos que afectan aspectos de la variación lingüística. Por ejemplo, en la izquierda tenemos al texto y al libro de la Sagrada Biblia, que es mayormente utilizado por adultos, y a la derecha tenemos su adaptación o su variación para menor de edad. Esto lo hace más entendible a este público meta. Gracias, y ahora le doy pase a mi compañero Marcelo. Bueno, siguiendo con la exposición, ahora toca hablar sobre los tipos, métodos versus técnicas. Cómo diferenciarlos y pues básicamente la diferencia radica en que métodos es una manera de traducir el texto, pero en su totalidad. No como una técnica que se traduce por segmentos cortos u oraciones, sino más bien traduciéndolos de manera más general. Entre estos métodos encontramos el método literal, que es una manera de traducir el texto palabra por palabra y adheriéndonos mucho a lo que es el material original. En el caso del método libre, es una manera de traducir el texto completamente opuesta a la manera literal, ya que esta manera libre se hace un uso del parafraseo. El traductor hace uso del parafraseo para poder explicar con sus propias palabras, o también se hace uso de este método porque aparecen palabras que no suelen existir en el idioma meta. Entonces se hace uso de este método para poder explicar con exactitud, no explicar con similitud el matiz original. Y por último tenemos el método interpretativo comunicativo. En este método se hace uso de los dos métodos previos, literal y libre. No se acerca mucho a lo literal, palabra por palabra, pero tampoco se aleja mucho de ello, haciendo uso del método libre, sino que se usa hacer una traducción, por así decirlo, objetiva, teniendo ambas funciones de los métodos previos anteriormente. Y en el caso de los tipos, pues tipos en este caso se refiere al área en donde se especifica o donde se hace uso de la traducción. Tipos tenemos 8. Jurídica, que es la traducción en el área legal. Puede ser contratos, sentencias o juicios. La traducción técnica se hace uso en el área de guías de manuales de uso, instrucciones, los manuales que encontramos cuando compramos un aparato. En la traducción científica se hace uso en las áreas de las ciencias, como su nombre indica. Puede ser la biología, la química, la física, etc. En la traducción informática está lo que es la traducción en sistemas de software o, bueno, básicamente los sistemas de software, el lenguaje de programación que se puede encontrar. La traducción jurada, que es, por así decirlo, es dar una aprobación, una firma a una traducción que se da. Tiene cierta similitud con la jurídica porque también se puede dar en temas judiciales. En la financiera, como su nombre indica, se hace en campos que tienen que ver con servicios públicos relacionados al dinero, como bancos en este caso. La traducción literaria hace uso en temas como novelas, poemas y pues obras, ¿no? En donde se hace un uso de la metáfora. Este tipo de traducción literaria se confunde a veces con la traducción literal,
por la similitud de nombres. Pero en la traducción literaria se enfoca en lo que es la metáfora y los poemas, y la traducción literal, como su nombre indica, se hace uso en lo que es lo simple y lo literal, lo equivalente. Y por último, y no menos importante, está la traducción audiovisual. La traducción audiovisual es aquella traducción en donde se enfoca en el campo del audiovisual, lo que se puede percibir por el oído o la vista, como películas, series o documentales. La traducción audiovisual no tiene terminología como tal, como las anteriores, sino que se enfoca en estos tres tipos de entretenimiento que acabo de mencionar hace un momento. Es un mercado muy conocido en el mundo, en el Perú no tanto. No se hace uso en el Perú de tanto material audiovisual, pero sí, de traducción audiovisual, perdón, pero sí se hace uso de material audiovisual, como en cualquier parte del mundo. En los métodos podemos ver aquí a la izquierda, como dije hace un momento, no se hace uso tanto en las palabras, pero puede haber casos. Por ejemplo, aquí en el título de la película El Chip Prodigioso, que es una película sobre un chip que se inyecta en las personas o seres para poder curarlos. En inglés el título es Inner Space, que se podría traducir como espacio interno, y en español, castellano, decidieron llevar la traducción, hacer una traducción más libre, por así decirlo, o interpretativo comunicativo, y poner el chip prodigioso. En el caso de la derecha, sí se hizo uso de una traducción literal, porque vemos que en la segunda parte de abajo dice use caution y se utilice el cuidado. No es muy recomendable usar mucho la traducción literal porque se puede encontrar como casos como eso y puedes crear contrasentidos o falsos sentidos o puedes crear confusiones en el público meta. En el caso de los tipos, vimos aquí el contrato, es haciendo referencia a la traducción jurídica. Y en la derecha podemos ver pantallas de grabación sobre un documental de Zarigüeyas, haciendo alusión a la traducción audiovisual. En la derecha podemos ver un documento de Word que está señalando el guión de la persona que va a narrar el documental. En la pantalla se muestran las referencias y eso sería todo por nosotros el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Gracias.